Hemos visto 3 temas: el cristiano como un dador, basado en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El cristiano como perdonador, basado en Efesios 4, 31, 32. Y hoy culminamos el cristiano como olvidador en su segunda parte, basado en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Vamos a leer esta hermosa porción. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Y vamos entonces a recordar lo que decíamos la semana anterior en la primera parte. Yo perdono, pero jamás olvidaré. Una frase célebre. Tal vez ya se encuentra en aquel lugar de las historias más célebres, ¿no? Algún pensador alguna vez transmitió este mensaje y a través de la historia la hemos venido repitiendo. ¿Quién no lo ha mencionado? A un amigo, al mismo cónyuge, a un hijo, a un padre, a una persona conocida. Yo perdono, pero jamás olvidaré. Claro, estamos consciente de que esta no es una frase correcta y no es una frase que viene de parte del Señor. Imagínese si el Señor hubiese dejado escrita esta palabra, estuviéramos realmente aterrorizados. Pero gracias al Señor, como acabamos de leer, el Señor no guarda rencor. El Señor no guarda rencor. Es el hombre, es su corazón, es su esencia. Es lamentablemente lo que el hombre anida en su corazón, lo que le lleva a expresar este tipo de oración: yo perdono pero jamás olvidaré. Y ya es tan natural, lo aceptamos porque lo escuchamos con frecuencia, y ahí hay un verdadero problema, y ese problema trae serias consecuencias para quienes lo practican. Veíamos también que, a manera de pregunta, ¿puede la mente olvidar alguna vez? Y topamos algunos pensamientos y también esencia propia de lo que es el cerebro humano, la computadora más perfecta jamás creada, porque el hombre no la puede crear, solo Dios. Por más inteligencia artificial que exista, nunca se va a comparar a la obra majestuosa del Señor a través de la creación del hombre. Y decíamos que desde el punto de vista técnico y científico, bueno, el hombre nunca va a olvidar, porque el cerebro humano está construido perfectamente para no olvidar. Pero tomábamos nosotros, poniendo de manera analógica una comparación, y decíamos que nosotros, si bien es cierto, no vamos a olvidar desde el punto de vista técnico y científico, sí lo podemos hacer a la manera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue aquel hombre santo que Dios escogió para que el Espíritu Santo le revelara lo que usted y yo acabamos de leer en 1 Corintios 13, 4 al 5. En ese sentido, Pablo, a través de su propia vida, nos enseña lo que realmente es olvidar en ese sentido. Y decíamos nosotros no llevar cuentas, como está establecido en 1 Corintios 13, 5. Ser uno más grande que cualquier ofensa, como bien lo dice el salmista en el Salmo 119, 165, que veíamos la semana pasada. Y no albergar ninguna actitud juzgadora a través del Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús hablaba sobre el juzgar a los demás, y que antes de mirar la pajita en el ojo ajeno, miremos primero nuestra propia viga en el ojo que tapa todo, ¿no? En ese sentido, hacíamos aquella introducción a nuestro tema, pero adicionalmente comenzamos a mirar a través del testimonio y de la figura que fue vivencial, experimentando en la vida del apóstol Pablo, una mirada muy detenida, muy pausada a lo que es el olvido. Y las palabras de Pablo describen la saludable humildad de un cristiano verdadero. Y voy a leer en este momento Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, que nos van a acompañar en esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y decíamos que entretejidas en las palabras que hemos leído en esta porción de Filipenses se hallan tres declaraciones importantes. No lo he alcanzado, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. En cada una de estas tres afirmaciones hay una característica que nos hace mirar la condición de un verdadero cristiano. Detrás de estas afirmaciones, de estas declaraciones que el apóstol Pablo hace a través de Filipenses y poniendo su vida como un testimonio que nos permite ver la vulnerabilidad, la humildad y la determinación, que es lo que vamos a ver el día de hoy para concluir nuestra serie. Basado en Filipenses, encontramos estas afirmaciones que deben de ser condiciones reales en la vida de todo cristiano. Porque es importante atar e hilar que cuando uno quiere olvidar necesita primero mirar que es vulnerable, que es humilde y que es determinante al momento de accionar. Hablemos un poco entonces de la vulnerabilidad. Y miramos Filipenses, nuevamente, téngalo abierto, capítulo 3. Y podemos encontrar aquí, cuando él dice en el versículo 12, no lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Este concepto lo menciona Pablo no menos de 3 veces en Filipenses, capítulo 3, del 12 al 13. No menos de 3 veces debemos darnos cuenta que él tiene un concepto muy claro de lo que no ha alcanzado. Y encontramos en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, más adelante, ni que ya sea perfecto. Él reconoce su condición vulnerable como ser humano. E incluso versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El concepto de vulnerabilidad está enraizado en estos 2 versículos, como él nos invita a concientizar en este día de lo que es la vida de un verdadero cristiano. Un cristiano, como cualquier otro ser humano, es vulnerable, y esto nos permite ver la condición a nivel macro de la vida de humildad que vivía este hombre. Qué alentador para nuestras vidas el día de hoy, si vamos a la palabra del Señor y no nos dejamos llevar por rudimentos, tradiciones o conceptos de hombre que hacen ver lamentablemente al cristiano tal vez como una superestrella, o como alguien tan perfecto, o como alguien que nunca falla. Y es lo que lamentablemente a veces se nos ha venido enseñando. Pablo nos hace ver a través de estas expresiones muy alentadoras. Él es realmente un guía brillante, un testimonio que nos permite ver que él es competente, que él es dotado, que él es fuerte y que libremente expone: yo no he logrado todas las cosas, yo no lo he podido alcanzar. Sin embargo, nos hace ver la vulnerabilidad como concepto que incluye algo más allá que esto. Y el concepto es muy claro, significa estar uno dispuesto, como persona vulnerable, estar uno dispuesto a expresar las necesidades personales, admitiendo las propias limitaciones o fallas, mientras manifiestas un espíritu educable como significado. Y especialmente, dice, manifestarse de manera renuente a presentarse como experto, como alguien que nunca falla, como el hombre que tiene todas las soluciones, la voz que tiene la autoridad final. Por un lado, este concepto de vulnerabilidad nos hace ver que hay que aceptar que somos seres humanos vulnerables con necesidad de expresar nuestras cosas más íntimas, admitir nuestros errores, nuestras propias limitaciones, pero también nos hace ver que es importante manifestar de manera renuente a presentarse como un experto, como alguien infalible. ¿Quién es infalible? Solo Jesús, solo Dios. ¿Quién es perfecto? Solo Dios. ¿Quién alcanza todas las cosas y puede todas las cosas? Solo Dios, no nosotros.
como seres humanos. Estos rasgos nos animan mucho y nos permiten descansar sobre una autopresión que ha sido impuesta a través del tiempo de cómo deben de vivir los cristianos. A pesar de que pueden ser animadores, estos rasgos también son muy raros en la vida de las personas hoy por hoy. Si usted es el individuo que siempre tiene que salir bien, ¿cuántos dicen por ahí: yo solo tengo un defecto, soy perfeccionista? ¿Se ha escuchado usted eso? Esos que tienen el ego pero bien elevado acá arriba, ¿no? O sea, con qué humildad que dicen: yo el único defecto que tengo es que soy perfeccionista. Realmente es el orgullo caminando, y el orgullo, amados hermanos, es de Satanás. Si usted es el individuo que siempre tiene que salir bien, si necesita ser perfecto, entonces siempre tendrá algo que probarle a la gente. A veces vivimos en una prisión porque ¿qué dirán los demás? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Cómo yo les demuestro a ellos que soy una persona que no voy a fallarles, que no voy a caer? Y comenzamos a vivir, en vez de libertad en Cristo, vivimos una prisión en nosotros mismos, producto de que el orgullo no nos está dejando vivir la vida que Cristo en humildad nos vino a ofrecer. Y no solamente esto nos lleva, si somos padres de familia, si somos esposos ya, no solamente nos lleva a nosotros a vivir de esta manera, en que necesitamos ser perfectos en todo lo que hagamos, sino también le vamos a exigir a las personas que están a nuestro alrededor que hagan lo mismo. Quiero comentarles a ustedes estas palabras de un ejecutivo de negocios, Howard Buck, de los Estados Unidos, de Corpus Christi, Texas. Él escribe acerca de esto de una manera muy sincera y muy práctica para cualquier persona que tenga en este momento el deseo de escuchar este pensamiento. Si eres cristiano, usted, al igual que yo como cristianos, podemos abiertamente manifestar nuestras fallas como cristianos. No las esconda, manifiéstelas. Los líderes que son plenamente humanos no esconden sus pecados. Dentro de usted opera el principio de la cruz, el modus operandi de la fuerza de la debilidad. Y quiero que te quedes con esta parte final, la fuerza de la debilidad. Suena medio contradictorio. ¿Cómo puede haber fuerza en la debilidad? Pero es así como funciona el principio de la cruz, la fuerza de la debilidad. Este principio nos señala el problema a nosotros que somos religiosos. Nosotros queremos más una reputación cristiana que a Cristo mismo. Y esto, amados hermanos, golpea. Porque muchos de nosotros estamos viviendo apariencias. Muchas veces vivimos dentro de las iglesias apariencias y no vivimos el verdadero evangelio, que no necesita apariencia, necesita la condición de humildad, de reconocer que somos débiles pero fuertes en Cristo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús, el mejor ejemplo a seguir, al hacerse pecado por nosotros, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Y por eso podemos ver la fuerza de la debilidad. A manera de pregunta, ¿estamos dispuestos a esconder nuestros puntos fuertes y a manifestar nuestras debilidades? Usted lo haría si tuviera que reconocer en este día delante de Dios. Al contar nuestros triunfos, que hay muchos que les encanta eso, al contar nuestros éxitos, al contar nuestros logros, nos glorificamos a nosotros mismos y no le damos la gloria a Dios. Cuando la gloria de Dios sale y la vanagloria del hombre entra en tu vida, entonces perdiste el norte y no hay humildad, porque no reconoces la vulnerabilidad. Al hacer alarde de mi bondad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Construir barreras. Cuando confieso mis pecados, caen las barreras. ¿Quién mejor que Dios nos conoce? ¿Hay alguien que pueda conocer el corazón del hombre? Engañoso y perverso, dice el Señor, yo lo conozco. Y no solamente lo conozco, yo lo peso. Y una vez que lo peso, le doy lo que le corresponde a ese peso encontrado en cada corazón engañoso del hombre. A Dios no podemos nosotros engañar. Cuando tratamos nosotros de comenzar a alardear de nuestra capacidad,
de lo que somos, de lo que tenemos, entonces estamos construyendo barreras a nuestro alrededor. Los incrédulos se alejan. Las personas que no tienen a Cristo se alejan a causa de nuestra piadosa exhibición de logros religiosos. La gente comienza a verte muy distante, muy lejano, porque cuando tú encuentras un acto antónimo, en este caso opositor totalmente a lo que es el orgullo, es la humildad. El orgullo te aleja y la humildad te acerca a Dios. Cuando el orgullo está delante de nuestras vidas y es nuestra carta de presentación, ¿qué es lo que pasa con las personas a nuestro alrededor? Comienzan a alejarse, comienzan realmente a apartarse. Los cristianos no son semiángeles. Los cristianos somos personas de carne y hueso. Ningún cristiano puede andar ahí como un semiángel o tal vez presentando sus aureolas resplandecientes, porque el cristiano al final del día sigue siendo un pecador que vive entre los vivos, pero ahora de una manera redimida. Amén, redimida. Amados hermanos, la muerte de Cristo nos libra de esconder nuestros pecados. La muerte de Cristo, por eso dice el Señor que nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente, a Él, por medio de Cristo Jesús. Y al acercarnos confiadamente ante Él, si usted ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado a Él por medio de Cristo Jesús. Y cuando usted confiesa, porque Cristo Jesús le hace ver a usted la necesidad de que hay que ser realmente transparente delante del Padre, aquí no podemos engañar, usted realmente vive en libertad. Usted puede ser vulnerable y puede ser franco y acercarse al Señor confiadamente, confesar sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Cuando usted es débil, entonces es fuerte. Cuando usted se siente vulnerable y usted es muy franco en reconocer sus debilidades, en realidad está siendo fuerte. Joel capítulo 3, versículo 10 en el Antiguo Testamento, en la parte final, nos hace ver con mucha claridad el Señor cuando invita a salir adelante a un pueblo que estuvo oprimido por tantos tiempos y venía juicio para las naciones. Y a través de este hombre de Dios le dice al pueblo: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Sacude las tinieblas con golpes irresistibles cuando tú reconoces tu debilidad. La potencia divina de la debilidad se manifiesta cuando un corazón contrito y humillado se acerca al Señor y reconoce su condición de vida. Lea conmigo 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Léalo conmigo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando usted tiene esta actitud, en la humildad que debemos de vivir como esencia, reconociendo que somos vulnerables, encontramos que podemos pegar más duro, pero de manera figurativamente hablando. Pegamos más duro cuando bajamos la guardia, cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que el Señor es el que se va a manifestar en nuestras debilidades. Porque Pablo decía en el versículo siguiente: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígalo conmigo en esta mañana: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el olvidar? Un corazón orgulloso no olvida. Un corazón humilde que reconoce quién es, de dónde viene y a dónde Dios lo está llevando, solo en humildad puede darse cuenta de que su actitud delante del Señor es otra. Y solo con la humildad que emula la vida de Jesús y que nosotros estamos llamados a vivirla, podemos tomar en consideración la necesidad de olvidar. El Señor tomó todos nuestros pecados y lo echó a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Esto de ser vulnerable es parte de un cristiano que olvida.
Retenga esta expresión. Ser cristiano, amados hermanos, nos lleva a reconocer que somos vulnerables. Y cuando somos vulnerables, amados hermanos, reconocemos nuestras debilidades. Y si reconocemos nuestras debilidades, somos personas humildes delante del Señor. Y podemos olvidar. Esta afirmación de vulnerabilidad en el marco de la esencia de la humildad nos lleva a ver una segunda afirmación para poder olvidar. Y es precisamente la humildad. Decía hace un momento que un corazón orgulloso, ególatra, que está en sí mismo, lleno de muchas barreras, jamás olvidaría. Y por eso partimos de la vulnerabilidad. Pero también podemos encontrar esta parte de humildad. Y si regresamos a Filipenses, encontramos otra afirmación: olvidando lo que queda atrás. Usted lo leyó conmigo, olvidando lo que queda atrás en el versículo 13. Olvidando lo que queda atrás. Humildad. Esta es una declaración que nos asegura que Pablo, el apóstol Pablo, no vivía en el pasado. Hay gente que vive en el pleno siglo XXI. Hoy estamos exactamente, ¿qué fecha? 17 de diciembre del año 2023. ¿Y cuántas personas siguen viviendo en el año 2000, en 1997, en 1998, en el año 2010, en el año 2013, en el año 2020? ¿Cuánta gente aún sigue viviendo en el pasado? Y Pablo nos hace ver, olvidando lo que queda atrás, nos invita a vivir la vida cristocéntrica, no en el pasado, sino en el presente, aspirando a un futuro glorioso en Cristo Jesús. Y él dice, en efecto, lo siguiente: descarto mis propias hazañas, como también las ofensas que otros me han hecho. No solo él estaba dejando atrás lo que había alcanzado como persona, como ser humano, como estudiante a los pies de Gamaliel, como un fariseo de fariseos, como un perseguidor de la iglesia, como alguien que creía que hacía las cosas bien para el Señor y por eso se había preparado, sino que también dejó atrás las ofensas. De hecho, me niego a extenderme en este asunto. Era una actitud de humildad en la vida de este hombre, reconociendo que era vulnerable. Para esto se necesita humildad. Esto es especialmente cierto si uno examina la vida pasada. Yo te invito a que vayamos a 2 Corintios y veamos qué cosa Pablo estaba dejando atrás. ¿Qué ofensas Pablo estaba dejando atrás? Capítulo 11, versículo 24 al 27. Y realmente, si usted estuviera en los zapatos de Pablo, yo creo que muy difícilmente usted trataría de olvidar todas esas cosas. Veamos qué dice versículo 24 al 27. ¿Qué cosa quería dejar Pablo en el pasado? Ya no quería acordarse de ello. Dice lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Vaya sacando cuenta. ¿De quién? De los judíos. Pablo era judío también, o sea, de sus contemporáneos, de sus consiervos, ¿no? De sus hermanos, por decir así, de nacionalidad. Versículo 25: 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con todo esto, dígame el día de hoy, muy sinceramente, si usted fuera el que estuviera recitando lo que le pasó atrás, ¿usted olvidaría a esos conciudadanos, a esos gentiles a quien él con mucho amor le estaba llevando las buenas nuevas noticias? ¿Cuánta gente le tiró piedra? ¿Cuánta gente lo insultó? ¿Cuánta gente lo calumnió? ¿Cuánta gente estaba detrás de su vida? ¿Cuánta gente? Piense por un momento usted en todas las personas que el apóstol Pablo pudiera haber incluido en una lista de odio. Esta es la lista de los que odio.
¿Cuánta gente tiene en esa lista políticos? ¿Cuánta gente tiene en esa lista a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, a los jefes? ¿Cuánta gente tiene en esa lista a los vecinos? ¿Cuánta gente tiene en esa lista a mucha gente que ni siquiera conoce? Pero los tienen listados por todo el mal que le han hecho pasar. La lista del apóstol Pablo debería haber sido muy grande si fuera una lista de odio, porque a él lo apedrearon, a él prácticamente lo encarcelaron, faltaron a su testimonio, le hicieron tantos horrores, pasó hambre, fatiga, muchos desvelos, etcétera, etcétera. En medio de ello, piense usted en esa lista. ¿Él tenía una lista o no? Él no tenía una lista de personas. Él lo que enlistó fue todas las cosas que tuvo que sufrir, que tuvo que pasar. Nada más eso fue lo que él hizo. Con humildad, él olvidó lo que quedó atrás, según lo que dice Filipenses. Con mucha humildad, intencionalmente descartó todos esos malos que le hicieron. ¿Usted tiene a alguien ahorita en la mente a quien usted esté odiando? ¿A quien usted le desee el mal? ¿A quien usted no quiere ni siquiera mirarlo? ¿Usted tiene a alguien el día de hoy? ¿Hay alguien que le viene a la memoria, le viene la imagen, la fotografía ahí? Tal vez usted lo ha venido guardando en el baúl de los recuerdos no gratos, pero están ahí. El mejor ejemplo en el que podemos pensar, haciendo también un balance en la vida de este varón llamado Pablo, conocedor, como bien lo dice su nivel de preparación, de la Tanakh, de lo que eran la ley, en ese caso la Torá, de lo que eran los profetas, de lo que era la historia. Y en el Pentateuco, conocido como la Torá, había la historia de un hombre llamado José. José. Y en el Génesis usted encuentra la historia de este hombre. Este hombre llamado José fue rechazado. Este hombre llamado José fue odiado por sus hermanos. No solo fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos a unos viajeros en una caravana que se dirigían a Egipto. Aparte de eso, estos que lo habían comprado lo volvieron a vender como que fuera un producto, como que estuviéramos hablando de un mueble o tal vez de un animal. Mira todo lo que este hombre comenzó a vivir y a experimentar respecto a su vida. Esto lo volvieron a vender como un esclavo y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar. Después de esto, cuando aparentemente las cosas iban funcionando bien, aparece la mujer de Potifar, aquella mujer utilizada como instrumento del diablo para poder llevar a este hombre a que fornique con ella. Y José, temeroso de Dios, pues salió huyendo. Él también reconoce la vulnerabilidad en un momento dado, pero pudo más el espíritu que la carne, porque José logró huir. Producto de huir, fue calumniado, fue enjuiciado, fue enviado a un calabozo donde volvió a ser traicionado. O sea, la vida de José, desde que tenía aproximadamente 17 años, por una época y un poco más de tiempo, él pasó mucho sufrimiento y dolor. Este hombre llamado José finalmente fue promovido por su fidelidad a Dios, después de haber atravesado tanto sufrimiento, a una posición de alta autoridad. Esa vida quedó atrás, ahora él era el segundo al mando después del faraón. Segundo después de faraón. Y si alguna vez este hombre, cuando llegó a donde Dios lo había puesto en la cima, hizo un remember de toda su vida y pudo recordar sus sufrimientos, ¿qué hizo él? Él dijo: yo no me voy a acordar más de aquello. Yo voy a despreciar todo ese pasado de sufrimiento y no le guardo rencor a nadie. Lo asombroso de la historia es que él se negó a recordar las ofensas de sus hermanos, de los mercaderes, de la mujer de Potifar, del mismo Potifar, de los que lo traicionaron en la cárcel. De hecho, cuando él y su esposa tuvieron a su primer hijo, él lo llamó Manasés. ¿Y sabe qué significa Manasés? Veamos Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo:
Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué hermoso, amados hermanos. Dios le hizo olvidar todo aquel sufrimiento. Tal vez José tenía más que razones suficientes para, en el poder de autoridad, comenzar y haberse desquitado de todo el mundo, pero no lo hizo. Su primer hijo se llamó Manasés. Sus palabras incluyen un punto sumamente importante para que nosotros olvidemos los males que se nos hacen. Dios tiene que borrarlos. Cuando tú te acercas al Señor, el Señor va a permitir que tú olvides todo el sufrimiento, el dolor y todo lo que las personas hicieron en contra tuya. Isaías, un profeta que Dios levantó en los tiempos donde Judá estaba muy inquieta haciendo lo malo, lo que no era correcto delante de Dios, también nos invita a ver tal verdad. Isaías 54, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Qué lindo. A la iglesia el Señor hoy le dice: tu marido es tu hacedor. Dígalo conmigo: tu marido es tu hacedor. Iglesia de Cristo, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El nombre de este capítulo nos invita a ver el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿Quién nos ha amado con amor eterno, amados hermanos? Es el Señor, quien en esencia es amor. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios. Así de sencillo. Así que si usted no ama a su esposa, si no ama a sus hijos, si no ama al prójimo, usted no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice su palabra. Él es aquel que nos ha amado con amor eterno. El Señor mismo promete que podemos olvidar, porque Él personalmente tomará todas y cada una de esas acciones dolorosas que traen recuerdos. Es Él el que puede hacer que olvidemos. Es Él el que nos permite vivir una vida en humildad. ¿Cuántos de ustedes han sufrido y han llegado hasta el día de hoy aún anidando este tipo de dolores, de sufrimiento? Elimine esa lista, corte esa lista, destruya esa lista de odio y comience a clamar al Señor y a pedirle lo que Él ha prometido para que le haga olvidar todo aquello, sufrimiento y dolor. Qué promesa tan grande es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, que sí es posible olvidar todo aquello que en nuestro corazón causa dolor. Por nuestra propia cuenta no va a haber remedio, pero si le pedimos al Señor, Él lo hará posible. Él lo hará posible. ¿Cuál es el dolor más antiguo que tienes? ¿Cuál es el dolor más fresco que tienes? Tal vez un hijo tuyo fue hiriente en esta semana. Tal vez un hermano tuyo te lastimó con alguna palabra. Tal vez con algún gesto. Tal vez con la apatía, con la frialdad. Tal vez hoy has escuchado tantas noticias que estás cogiendo cada día más y más odio en contra de las personas que están a tu alrededor. Hoy el Señor dice: eso no va con mis hijos. Eso no va con los hijos llamados seguidores de Cristo Jesús. La promesa que Dios nos da es que Él va a tomar el lugar del dolor, su presencia, su poder, su misma vida. Nosotros podemos olvidar lo que queda atrás. Olvidemos lo que queda atrás. Olvidemos lo que queda atrás. Y hay finalmente otra característica que todo buen cristiano, además de la vulnerabilidad y de la humildad, debe de tener en su vida. Implica una palabra que está en Filipenses, en la parte 14, versículo 14, que dice lo siguiente. Filipenses 3:14: prosigo a la meta. Eso es determinación. Un cristiano tiene que tener metas en la vida, y su meta es llegar hacia donde Dios lo está llevando, caminar por el camino de santidad hacia el lugar donde Él está llamando. Y eso es
alcanzar ese objetivo cristocéntrico. Dios nos está ofreciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No es un versículo para poder nosotros justificarnos y que seguimos en proceso. Por su fruto los conoceréis. La vida del cristiano es ascendente, es creciente. A lo mucho se puede estancar, pero un cristiano jamás puede regresar, porque si ha regresado, amados hermanos, ahí hay algo raro. En realidad, tal vez Cristo Jesús nunca estuvo en su vida. Aquellos siervos que se niegan a atascarse y a echar anclas en el pasado son realmente los que prosiguen a los objetivos en el futuro. Las personas que hacen esto rara vez son mezquinas, son personas llenas de gozo, porque son libres, no son egoístas. Porque, amados hermanos, toda la bendición que usted y yo recibimos es para también beneficio de los que están a nuestro alrededor. Las personas que hacen de seguir a la meta son las personas que tienen claramente identificado la vulnerabilidad y la humildad. Muchas veces estamos tan preocupados por lograr que se termine un trabajo que no se ocupan de las heridas y las preocupaciones del ayer. Muy cerca del fin de la vida productiva del apóstol Pablo encontramos una carta dirigida a su hijo espiritual Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si un día, cuando usted ya no esté en esta tierra, ¿no le gustaría tener este epitafio en la lápida de su tumba? Porque hacia allá vamos todos, ¿no? Nadie se debe resentir por aquello. Está establecido que los hombres dejen esta tierra una vez, ¿no? Y después, para los que no tienen a Cristo, vendrá el juicio. Por eso la palabra es grande y maravillosa. Y Pablo estaba enunciando esta hermosa expresión a su hijo espiritual: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe. Y esto se aprovechaba al máximo de cada día, viviendo como si hoy estuviéramos partiendo a la presencia del Señor. Inexorablemente él proseguía a la meta. Él ya no estaba mirando los logros del pasado ni las ofensas del pasado. Ahora lo que hacía era mirar hacia la meta, alcanzando la meta. Pero ¿quién puede alcanzar la meta? Alguien que no tiene obstáculos, alguien que no tiene cadenas, alguien que no está amarrado a un pasado lleno de odio y rencor. Alguien que es libre y verdaderamente libre en Cristo Jesús. Alguien que fue hecho una verdadera criatura en Cristo Jesús, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Este hombre, a pesar de todo lo que hacía para el Señor, fue golpeado, ultrajado, apedreado, azotado. Sin embargo, él decía: todo eso quedó atrás, yo miro a la meta, yo miro hacia adelante. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor nos puede decepcionar? Qué importante es saber que para poder crecer necesito despojarme de un pasado lleno de odio y de dolor. Algunas personas presentan excusas que es muy común. Mi padre era así, yo nací así, es que mi abuelo tenía este carácter. Entonces, ¿por qué dice que eres cristiano? Es que nosotros por apellido hemos sido así toda la vida, indios. ¿Usted se ha escuchado eso? Somos rencorosos, somos así asados y campesinos de patas amarillas, donde el odio ha sido el que ha gobernado nuestras vidas. Entonces, ¿por qué dice que es cristiano? ¿Por qué? Mucha gente dice: es demasiado tarde para cambiar, y apenas tiene 30 años. Se me ofendió y el mal que me hizo era tan grande que yo jamás podré perdonar a nadie y olvidarlo. Porque usted sabe lo que es tener eso en la sangre. Es que usted no lo entiende porque no es de nuestro linaje. ¿Será acaso eso posible? Bueno, para la gente que no tiene a Cristo, allá ellos, ¿no? Pero un cristiano, alguien que tiene una nueva vida en Cristo, alguien que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no puede vivir con rencores. No puede vivir con rencores. Si usted es cristiano, viva como cristiano. Si no, ni siquiera utilice
el término que lo identifica como alguien que no es. Cambie la página, olvídese de las cosas malas, quedan atrás esas cosas malas. Usted tiene una meta que alcanzar y su meta está en Cristo Jesús. Mucha gente puede decir, bueno, Pablo, porque era Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre de carne y hueso como usted y yo también, con debilidades, con virtudes, con defectos. Un cristiano como usted y yo, con un llamado y un corazón que amaba sobre todas las cosas a Dios. Eso sí, lo puedo asegurar. Bueno, tal vez Pablo podría conseguirlo, pero yo no. Así que no me esté insistiendo más. Hay personas así, realmente, que lo único que botan por sus poros es odio. La persona que tenga esta manera de pensar está convencida de que es la excepción y que Dios no puede hacer que tú pienses de otra manera. Estamos equivocados. Dios no hace acepción de personas. Mucha gente está determinada a no cambiar porque el problema no está en Dios, que no puede hacer lo que Él sí puede hacer en tu vida, sino en el corazón de una persona que está entregada al odio, por cuanto la vida la ha tratado con mano dura. Hay aquellos que dicen, es que mi padre me cogía de aquí, es que mi padre me castigaba por si acaso, es que mi padre me gritaba, es que mi padre me pateaba, es que mi padre me hacía lo de acá, lo de allá. Y yo tengo que enseñar a mis hijos el mismo camino. ¿Usted cree que eso es de cristiano? Yo no concibo jamás la idea de que el mal se combata con el mal, la violencia con la violencia. Eso no existe, no existe. Todo lo podemos en Cristo, sí, amados hermanos, pero para aquellos que realmente han aceptado el amor de Cristo en sus vidas y estén dispuestos a amar a los demás como Cristo lo ha amado a usted. De esa manera usted puede ver realmente la diferencia. Cuando Dios sostiene la esperanza, Él nos ha dado la promesa. Cuando vemos en la vida del mismo apóstol Pablo que algo puede hacerse, no hay excepciones. A mí no me han hecho lo que al apóstol Pablo le hicieron, y yo realmente veo que el apóstol Pablo tenía un verdadero corazón cristocéntrico. Y así lo vemos en José, lo vemos en un David también que tuvo mucho resentimiento en contra de sus padres, de sus hermanos, de la gente a su alrededor, de la sociedad, y sin embargo él no tenía un corazón lleno de odio. Más bien la palabra dice, varón conforme a mi corazón. Creo que es posible, amados hermanos, que nosotros dejemos de poner pretextos para no olvidar. Cada vez que usted ve la alborada, el alba, la aurora, algo se le entrega en las manos suyas. Algo precioso se le entrega en la puerta de su casa cuando usted ve nuevamente la aurora. Y eso se le llama el hoy. A cada uno de nosotros Dios nos da un hoy. ¿Qué hacemos con ese hoy? ¿Lo desperdiciamos o lo aprovechamos al máximo? Dios nos diseñó de tal manera que solo podemos manejar un hoy a la vez. Y hoy es la oportunidad que tenemos para decirle al Señor, perdóname, porque he pasado tanto tiempo calentando una banca llenado de odio, de rencor. No he crecido por mis malas decisiones, no porque tú no me hayas dado la oportunidad. Dios le da la oportunidad a usted como me la da a mí cada día. Él nos entrega un hoy. Y de usted depende el día de hoy de utilizar el hoy que Dios le ha dado. ¿Usted sabe si mañana tendrá un nuevo hoy? No lo sabe. Lo que sí sabe es que hoy Dios le dio el hoy para que lo utilice para su bendición y para la bendición de los demás. Dios nos ha diseñado para que le saquemos provecho a lo que Él ha entregado a nuestras manos. Y toda la gracia que necesitamos para manejarlo está a través de Cristo Jesús. El amor del Padre, la gracia del Hijo la hemos recibido y tenemos comunión por medio del Espíritu Santo precisamente para que podamos utilizar el hoy. Apodérese usted del hoy. Viva para el hoy. Entregue todo lo que tengan que entregar el día de hoy. El Señor anhela para su vida bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Y usted muchas veces quiere vivir enterrado en el dolor, en el sufrimiento de un pasado que ya está pasado, ya está consumado. Y haga lo que haga, nada podrá cambiar el pasado.
Terminamos nuestra serie y es importante recapitular todo lo que hemos considerado al cristiano en sus tres papeles distintos. Distinto por dador, distinto por perdonador, distinto por olvidador. Pero al final convergen en una relación importante. Todo es para nuestro crecimiento, todo es para nuestra edificación. Claro está que de los tres, muy sinceramente, los dos primeros, al cristiano como dador y al cristiano como perdonador, van acompañados de promesas importantes. Y tal vez el último, usted no le encuentre mayor beneficio, pero qué importante es reconocer que el beneficio está intrínseco en ver las características que como hijos de Dios estamos llamados a tener. Reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer que debemos de tener un corazón cercano a Dios porque eso es humildad, y reconocer también la necesidad, amados hermanos, de tener una meta en la vida. Usted está trabajando por ese propósito. Estamos a pocos días de que termine el año 2023, a 14 días aproximadamente. Usted ya ha sacado el balance de este año. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde empezó? ¿Avanzó un poquito? ¿Ha avanzado un poco más? ¿Ha crecido realmente? ¿Cuáles son esas áreas de la vida que necesitan hoy más que nunca atención? Estamos a tiempo porque hay vida. Estamos a tiempo de reconocer lo que necesitamos para crecer. Y eso empieza tomando una decisión el día de hoy. Todas las recompensas que vienen de parte del Señor no solo son para que las experimentes en esta tierra, sino por la eternidad. Grandes cosas y grandes maravillas están preparados para nosotros. Pero lo más importante es que cuando usted prosigue a la meta, usted tiene a Cristo Jesús en su norte. Usted mira a Jesús o mira las circunstancias, la adversidad, mira el dolor. El olvido requiere que el cristiano piense correctamente, lo cual significa concentrar toda nuestra atención de que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe y no poner nuestra mirada en la humanidad, una humanidad que necesita que tú marques la diferencia. La gente no va a llegar a los pies de Cristo si te ve que tú eres un tacaño, si te ve que tú eres un resentido, si te ve que guardas rencor, si te ve que en la vida no tienes meta. La gente es impactada en la vida de los que tienen a Cristo en su corazón cuando la viven, no cuando la pregonan. Qué importante es saber, amados hermanos, que tú y yo podemos ser canal de bendición. Si usted aún está convencido de que es demasiado tarde, pues déjame decirte que mientras hay vida, hay tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Hoy es el día que Dios nos ha dado para que nos gocemos y nos alegremos. Hagámoslo en vida. Yo quiero que tú cambies de posición. Tal vez conoces muchas historias de gente que al final de sus días logró grandes cosas para sí. Bueno, qué mejor cosa que puedas alcanzar el día de hoy, sin importar la edad que tengas, de que todas las cadenas realmente sean rotas, todos los obstáculos realmente queden atrás. Pregúntate el día de hoy, ¿nos vamos a sentar y vamos simplemente a esperar para decir, la noche ha llegado, ya no hay más día? ¿O vamos a hacer algo el día de hoy? Vamos a hacer algo porque llegamos a la conclusión de una serie de 6 semanas y tal vez has tenido algo que decirle al Señor durante estas semanas, porque el Señor ha trabajado en una de las características más importantes, el dar, en la vida de un cristiano. Y no precisamente cosas pecuniarias o cosas que tienen que ver con lo material, sino con tu propia vida. Si tú le diste la vida a Cristo Jesús, ¿se la diste por completo o se la diste solo en parte? Cristo nos dio todo, no nos dio un dedo, no nos dio un pedacito de cabello, no nos dio un minuto. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y Cristo Jesús espera que tú también te des por completo a Él. Un cristiano que se da por completo, un hijo de Dios que se da con todo lo que es y lo que tiene al Señor. También nos enseñó respecto del perdón, ser perdonadores, recibir ese perdón, amados hermanos, de manera vertical, empoderarnos del perdón que hemos recibido por medio de Cristo Jesús.
Tú y yo no merecíamos perdón. Tú y yo estábamos condenados, porque dice la palabra del Señor de tal manera: todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero un día a Él le plació en la eternidad presentar un hermoso plan de redención, porque con amor eterno nos ha amado. Y Él dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas mi dádiva en Cristo Jesús es perdón. Es ese amor que yo voy a derramar a través de la cruz. Y en esa cruz va a haber amor y va a haber justicia. Y cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios, tenemos la capacidad que, así como Él nos ha perdonado, perdonemos a las personas a nuestro alrededor. Padre, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos ultrajan, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han difamado, a aquellos que nos han robado. Gracias, Señor, porque llegar a este día, amados hermanos, de parte del Señor, y hacerlo en pleno uso de nuestro uso de razón, es llegar con todas las capacidades que Él te ha dado para tomar decisiones y comenzar a olvidar aquellas cosas que no te dejan crecer, aquellos logros que pueden tenerte ciego, haciéndote creer algo que no eres, porque al final del día, decía David: tus ojos vieron mi embrión, tus ojos vieron que yo era un gusano, y tú, el Dios Trino, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, ha puesto su mirada en este embrión. Cuando tú y yo reconocemos la grandeza de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar o para no olvidar? Si Él tomó todos nuestros pecados y lo echó lo más profundo de la mar en Cristo Jesús para nunca más acordarse de ellos. Hoy tenemos la oportunidad de actuar como José, actuar como David, actuar como Pablo, hombres que fueron golpeados, maltratados, ultrajados, que fueron marginados, que fueron odiados por personas a su alrededor muy cercanas, y dijeron: yo prefiero olvidar, porque, Señor, tú me haces olvidar el dolor, porque tú tomas mi dolor, tú tomas todas esas circunstancias difíciles y me permites avanzar a la meta que es en Cristo Jesús. Que nada ni nadie impida tu propósito en mi vida. Y el propósito del Señor es ver a sus hijos triunfar. El propósito de Dios es ver a sus hijos llegar a la estatura del varón perfecto. Si tus decisiones son las causantes de estar estancado, de estar derrotado, de tener la mirada en la tierra y no en el cielo, pues hoy dile al Señor: dame fuerzas de lo alto. Yo necesito fuerzas de lo alto. Yo necesito que quites de mí la debilidad y hagas de mí un hombre en Cristo Jesús, consagrado, obediente, en santidad. Porque la mejor manera de agradar al Padre es con obediencia. El Señor le dijo a Saúl: yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Yo quiero obediencia. La mejor manera de que me sirvas, de que me adores y que me alabes, es con obediencia. La obediencia te lleva a la santidad, porque sin santidad nadie me podrá ver. Hoy el Señor te dice: libérate de todo aquello que te tiene ahí oprimido, que te tiene estancado, que te ha hecho preso y te ha robado la bendición de ver a tu alrededor realmente lo que tienes, de decirle al Señor: gracias en este día por lo que tengo, y gracias, Señor, por lo que no me has dado. No se queje por lo que no tiene, dele gracias al Señor por lo que ha recibido, y ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Y Él le ha enseñado a usted que un corazón nuevo se da, que un corazón nuevo perdona, que un corazón nuevo olvida el dolor y la angustia y prosigue a la meta. Que en este día nuevo, que Dios te ha dado, en este hoy que Dios te entregó al amanecer, te dice: hijito, aprovecha el hoy, porque tal vez no habrá uno más. Hoy es la oportunidad de rendir tu vida a Cristo Jesús. Hoy es la oportunidad de rendir tu vida a Cristo Jesús y recibir
y recibir la bendición. El Señor te dice en esta mañana: yo te he amado con amor eterno. El Señor te dice en esta mañana: nadie te ha amado como yo te amo. Nadie te guarda como yo te guardo. Nadie te va a cuidar como yo te cuido. Nadie va a proveer para ti como yo lo hago. Yo proveí en la cruz un cordero sin mancha que derrame de su sangre para que tú seas llamado hoy mi hijo. Porque Dios, en su infinita misericordia, tuvo que dar a su hijo en la cruz de Calvario. El Hijo de Dios llegó a ser hombre para que Él pueda llegar a esa cruz. Hoy tú y yo como hombre podemos tomar de ese acto magnánimo en la cruz de Calvario. Y si no hemos recibido a Cristo Jesús, hacerlo el día de hoy. Abrir nuestro corazón y recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, único, suficiente y personal, y llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso es saber que Dios no escatimó nada, ni a su propio Hijo. Que las características que el Señor ha traído a través de estas últimas semanas sean una realidad en nuestras vidas.